¿Para cuántas personas va a ser el bono? Bueno, hasta ahora, de los reportes que tenemos hasta el momento, que puede ir aumentando por lo que estamos viendo, hay cerca de 6.300. Nosotros Es un primer grupo. Es un primer grupo, hemos, digamos, presupuestado eso, ¿no? Pero obviamente si es que esto se va incrementando, se incrementa, a incrementar. nosotros Exitosa. estamos al pendiente para hacer las gestiones con economía y poder cubrir eso. Y ya estamos con el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Esto que acabo de leer sobre el Cenami, no sé, ¿qué le parece a usted? Bueno, importante resaltar, Jesús, que a partir justamente de los informes de Cenami se han hecho las declaraciones de emergencia, Claro, pero... ¿no? En marzo. Y la última importante que se produjo la semana pasada fue la emergencia grado 5, justamente en las zonas ahorita que estamos viendo cómo se ha ido afectando, y eso es lo que nos ha permitido ir interviniendo, ¿no? Claro, sí, yo entiendo su posición, pero aquí hay un ocultamiento de información. Se pudo hacer mucho más si es que tenías la información antes. Exitosa. Discúlpeme, siempre, todos los años, se hace un seguimiento a determinados fenómenos climatológicos, y el Niño es uno de los que más, con los que más cuidado se tiene. ¿Por qué? Porque el Niño no solamente afecta a ciudades a nivel de infraestructura, sino diferentes tipos de sectores que son altamente productivos para el país. Tener esa información, por ejemplo, ayuda a que la pesca tenga una agenda anual de cómo es que van a pescarse determinadas cuotas, ¿no? Ayuda al agro para saber en qué momento van a haber lluvias y no van a haber lluvias, ¿no? Pero sobre todo ayuda a las autoridades para que puedan prevenir antes de que se produzca algún tipo de escenario como el que estamos viviendo. Yo particularmente me preocupo mucho por esta situación, o sea, me informo mucho sobre el tema climatológico, entonces ya estamos pasando por un cambio vertiginoso de este tema, ¿no? A propósito del cambio climático, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de ocultar información, ¿a usted no le parece grave? Desde la información es clave, como tú bien dices, Jesús, para poder tomar decisiones estratégicas, y a partir de la información justo del Cenami, INDES y bueno, y todos los institutos dedicados, se declara la emergencia grado 5, que es la máxima declaración que tiene el Estado para poder intervenir. Y eso hizo de que la semana pasada, tanto nosotros como nuestra ministra de Vivienda esté en la zona de Piura, en esas zonas, identificando las zonas más críticas, ¿no? Y poder ir desplegando la maquinaria que tenemos, dispuesta en coordinación también con los gobiernos regionales y locales. Es lo que nos ha permitido poder intervenir y prever unos días antes esta intervención. Lo que pasa es que ya veníamos advirtiendo, es un fenómeno, digamos, efecto del cambio climático, ¿no? Que tiene efectos muy, muy nocivos, muy, muy, muy fuertes, porque existen una serie de cuencas ciegas en estas zonas, ¿no? Y no existen obras de mitigación, ¿no? Lo que se ha hecho ahorita, hoy por hoy, es obras de limpieza de cauces, de absorción del agua, ¿no? Y esto se va implementando en estos días también de manera coordinada. Pero lo que deberíamos hacer, o lo que debió hacer, es obras de prevención, ¿no? Drenaje pluvial, etcétera, para evitar sobre eso vamos a conversar. Antes que nada, estábamos escuchando toda la mañana, y no es de ahora, sino ya de hace bastantes días, el hecho de que la gente está reclamando a su autoridad, o sea, a su representante, a su alcalde al cual eligió, y también a su gobernador regional. ¿Qué tanto están haciendo ellos? Entiendo que la ministra está, por ejemplo, en Piura, que ese es el sector que se le ha dado para que ella pueda atender estos problemas. Sin embargo, acabamos de ver el reporte de Percy Beleche desde Piura, desde un asentamiento humano donde están reclamando lo mínimo, que es la presencia inmediata de maquinaria para poder limpiar este dren que está, según los pobladores, congestionado, o sea, que no fue limpiado, algo que creo yo debería ser sencillo de hacer. En esta zona justamente está esta que te digo, las cuencas ciegas, ¿no? Se produce una lluvia, ¿no? Y a partir de ahí se acumula el agua y estos drenajes colapsan, ¿no? Lo que nosotros hemos venido haciendo justamente por encargo de nuestra ministra desde días antes es ya desplegar y organizar las maquinarias. Hemos tenido en maquinarias amarilla, que le decimos que es maquinaria pesada, cerca de 53 maquinarias de línea amarilla, ya interviniendo, ¿no? En ejecución 31 y 22 programadas listas para irlas llevando y desplegando a otras zonas,
que es lo que a partir justamente de los reportes que ustedes nos ayudan identificando, vamos generando. Además de la línea también de cisternas, ¿no? De agua, de hidrojet, ¿no? Que también desplegamos a cada uno de estos espacios y permitimos de esa manera ir absorbiendo esto, ¿no? Pero como te digo, Jesús, estas son medidas de reacción, ¿no? De atención hacia la emergencia, ¿no? Claro, es que ese también es uno de los grandes problemas de este país, que somos muy reactivos, o sea, que atendemos los problemas cuando se presentan, pero no nos ponemos a pensar en el pasado y en el futuro. El pasado para prevenir, el futuro para que esto no se repita. Es correcto, es correcto. Lo importante es poder intervenir en acciones de prevención para después no estar lamentando este grado. Ok, yo estuve en 2007 cubriendo el fenómeno del Niño en el norte del país. Fue bastante dramático y bastante serio. Entonces ahí estaba Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República. Viajó muchas veces para poder instalar consejos de ministros, para poder articular acciones. De aquella época salió el anuncio de la reconstrucción con cambios. De aquella época a la actual han pasado más de 5 o 6 años, no lo tengo claro en realidad, pero yo esperé encontrar algún tipo de situación diferente, ¿no? Para enfrentar justamente esto que ya se sabía que iba a pasar nuevamente, un nuevo fenómeno del Niño con estas consecuencias. El tema es, ¿para qué sirvió la reconstrucción con cambios que ahora se encuentra, por cierto, acéfala? O sea, la jefa ha renunciado, entiendo yo, por denuncia de ella no tener el acompañamiento de otros ministerios. No sé si con ustedes tuvieron algún tipo de cuestionamiento o de contradicción. Por lo menos los hechos demuestran de que los proyectos de mitigación no se han hecho en la envergadura que se quería. Ya, pero ¿no? si no se hicieron, pero a ver, eso es lo más importante, ¿no? Sí, o sea, digamos, más que o no solamente desarrollar proyectos de reconstrucción son importantes, ¿no? Sino también, y sobre todo yo diría, más importantes, desarrollar proyectos de prevención, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho el gobierno, nuestro gobierno, al cambiar la RCC el enfoque a una autoridad nacional de infraestructura, donde el enfoque prioritario es hacia proyectos de mitigación, de prevención, ¿no? Y no solamente eso, sino también darle un giro en cuanto a los procesos de ejecución de los proyectos, ¿no? Porque gran parte de los proyectos de reconstrucción no han tenido la celeridad que quisiéramos porque han seguido el embudo tradicional de ejecución de inversiones. Entonces, esta Autoridad Nacional de Infraestructura tiene un nuevo enfoque en la priorización y en la ejecución. Ya, sobre eso también vamos a hablar porque, yo no sé, yo soy bastante, seguramente con muchas personas que nos escuchan y nos ven, distante o un poco crédulo, ¿no es cierto?, respecto al tema de los nuevos formatos que se crean ante situaciones, o sea, cambiar una cosa por otra, no sé si eso funcionará en realidad. Ahora se habla obviamente de esto de la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, pero vayamos a lo que usted señalaba, ¿no? O sea, ¿por qué no se hizo lo más inmediato y seguramente lo más primarioso, que era planificar una ciudad para este tipo de situaciones? O sea, permítame graficar la situación. En la selva tienen sistemas de drenes, no sé si son buenos o malos, pero tienen sistemas para poder sacar la lluvia de la ciudad de alguna manera, porque tienen constantes lluvias torrenciales. Y en algunas ciudades del país también los hay. O sea, si el norte enfrenta constantes problemas de lluvias intensas, lluvias eléctricas y fenómeno del Niño que arrasa no solamente las zonas agrarias, sino las urbanas también, y los asentamientos humanos, ¿por qué es que no se pensó en hacer algo tan simple como eso? Lo que pasa es, Jesús, es que todo proyecto de inversión en la vía regular tiene una serie de pasos muy largos. Ya, pero eso, o sea, hace un perfil, un expediente, una obra, etcétera. Entonces, los avances que se han hecho, que han sido básicamente los partes iniciales, es muy lento, ¿no? Y no vemos los resultados en ejecución. Entonces, la nueva lógica tiene que ser salir del mecanismo regular de proyectos de inversión y buscar mecanismos alternativos que existen. Y de esa manera poder ejecutar más rápido, ¿no? Pero yo, Jesús, quería enfocarme en la parte de vivienda. Pero, Pepe, viceministro, el tema de la reconstrucción con cambios no tenía ese criterio, o sea, avanzar lo más rápido que se pueda y evitar este proceso tan engorroso como por ejemplo, el desarrollo de los expedientes técnicos, que ya sabemos los gobiernos regionales no tienen esa capacidad. Por lo que se ha visto, Jesús, no. O sea, no ha sido un mecanismo integral de intervención. ¿No? Hubo algunas aceleraciones en la parte de contratación, pero no en todo el mecanismo integral. Pero el mecanismo no es solamente, el proceso no es solo el proceso de contratación. Hay diversas etapas, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde ha faltado la visión integral de la intervención, ¿no? Ya, pero la visión integral, por eso vuelvo a insistir, o sea, era bastante primariosa. Me refiero al hecho de construir una ciudad que sea vivible y que tenga esta capacidad de poder, por ejemplo, desaguar
las zonas en lo más rápido posible y evitarnos los problemas que estamos viendo, ¿no? Por supuesto, en la Jesús. zona del Polvorín, en Tumbes, donde está la gente todo el tiempo pidiendo que se limpien los drenes, ¿no? Por eso, Jesús, el enfoque de priorización en los proyectos de mitigación es lo que tiene la ANI, ¿no? Es reenfocar estratégicamente qué es lo más importante, las obras de mitigación, antes que reconstrucción, para no seguir lamentando lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Entonces, ese es el nuevo enfoque que tiene la ANI. Pues yo quería enfocarme, Jesús, si tú me permites, en la parte del sector vivienda, que tenemos ahí importantes. Yo importantes quería hacer un gestiones. contexto general, un marco. Yo sé que usted tiene un mes en el cargo, pero creo que es importante en todo caso su presencia porque hay muchas personas que están pidiendo algún tipo de respuesta. Los vemos constantemente en los despachos que estamos transmitiendo y estamos ya en una cobertura especial en todo el norte. Tenemos toda la macro-región norte conectada aquí en Exitosa. O sea, tenemos una discusión constante de lo que está pasando. Nos hemos alejado de la política porque, claro, o sea, la política en este momento no está sirviendo para mejorar las condiciones de vida del ciudadano que lo está necesitando. Y tampoco que se estén tomando decisiones sobre todo que apunten, ¿no?, a que haya, por ejemplo, un destrave de obras, que se haga esto lo más rápido posible, o sea, ¿no?, con los acompañamientos que se necesitan y que son obvios, como por ejemplo el tema de la Contraloría para evitar la corrupción que se ha venido presentando, porque eso también que ha pasado con el proceso de reconstrucción con cambios es producto de la corrupción y de la inacción, ¿no? Entonces, creo que es importante que el público sepa en qué estamos avanzando, ¿no? Y usted obviamente está aquí para eso. Lo otro, y yo también lo estoy mirando con otro enfoque, es el tema del desplazamiento de personas, porque el hecho de que una persona pierda su vivienda y que esta vivienda esté construida en un lugar donde no tuvo que ser construido, pues genera ya un desplazamiento de personas. Habría que llamarlo así, ¿no es cierto? Es correcto, Jesús. A ver, son varias etapas, ¿no? La primera es la inmediata, ¿no?, que es salvaguardar la vida y la integridad de las familias que están ahorita en dificultad, en una vivienda colapsada, inhabitable, ¿no?, o destruida, ¿no? Entonces, para eso lo que hemos lanzado en la gestión de nuestra ministra es el BAE, el Bono de Arrendamiento por Emergencia. Esta es una ayuda importante que permite que las familias puedan acceder a un bono de 500 soles por mes hasta 2 años, ¿no? Y el objetivo fundamental de este bono es salvaguardar la integridad y la vida de la familia, ¿no?, que ha perdido su vivienda, ha sido colapsada, destruida, y ellas puedan disponer de un alquiler en una zona cercana, ¿no?, segura y sobre todo con servicios, ¿no? Y de esa manera salvaguardar su integridad, ¿no? La primera respuesta. Pero de ahí, perdón, es la medida inmediata, ¿no? Pero esto es 2 años. ¿Qué pasa después? Entonces ahí viene ya el tema del trabajo articulado con las autoridades locales. Está la definición de las zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Gran parte de estas viviendas están ubicadas en las mismas quebradas o cerca a los ríos, donde son zonas intangibles, donde no tendrían que estar, ¿no? Pero muchas autoridades no definen las zonas de riesgo no mitigable, ¿no? Entonces, cuando es potestad de la municipalidad hacerlo. Y por otro lado, la necesidad de poder desarrollar programas de vivienda, ¿no? Dentro de los bonos que nosotros tenemos hay 2 grandes líneas. Una es construcción en sitio propio, ¿no?, que es un bono que tenemos para reponer o reconstruir la casa que ha sido destruida, inhabitable. Son 2 enfoques. 2 enfoques. Uno en sitio propio, que se puede hacer, digamos, si la zona es segura, o sea, la zona no es de riesgo, se puede hacer ahí, es esto. Pero cuando la persona, la familia, está ubicada en una zona de riesgo no mitigable, tener la opción de adquisición de vivienda nueva en programas de vivienda aparte, llevarlo a un suelo seguro y ahí poder salvaguardar su integridad. A ver, 500 soles es un monto, entiendo yo que para ustedes es importante, además el hecho de que además vienen de los fondos del Estado, que somos todos en realidad, pero algunos dirían 500 soles no nos alcanza para absolutamente nada, con el tema inflacionario, o sea, ¿dónde encuentras un alquiler con ese precio? En el norte, por ahí posiblemente, ¿no? Pero aquí en Lima, que es una ciudad sumamente cara, ¿en qué podría ayudar? Sí, Jesús. Bueno, como tú bien señales, es una ayuda, ¿no? En algunos casos alcanzará suficiente en algunos lugares y en otros servirá con una ayuda. Pero lo importante es dar una primera respuesta inmediata, ¿no? Que la persona pueda sentir la presencia del Estado, sentir la presencia de una ayuda concreta y rápida para que puedan salvaguardar su integridad, ¿no? Ahora, que es lo mínimo que muchas personas piden. ¿Cuáles son los criterios para que una persona pueda acceder a este tipo de bonos, ya que estamos hablando de esto que es una respuesta del gobierno? O sea, me refiero al hecho de que
se va a ir a inspeccionar su vivienda, se tienen que empadronar, decir, estos son los criterios que yo cumplo, ¿no? O sea, aquí viven 5 personas, mi casa es de, por ejemplo, barro, ¿no? Y se ha deteriorado y la estructura ya no es segura. Al otro es presentar algún tipo de título de propiedad, porque claro, o sea, hay un problema serio de vivienda en el país. Entonces lo que hace la gente es empezar a, sobre todo los de bajos o escasos recursos económicos, es empezar a ocupar zonas intangibles, por ejemplo, los cerros de Lima o no sé, las riberas de los ríos. Entonces, yo quiero saber eso. ¿Cuáles son los criterios? Porque alguien podría decir, bueno, yo cumplo con los criterios, mi casa está ahí, está completamente destruida, pero estás en un lugar en el que no deberías estar. O sea, estás de informal, no tienes título de propiedad. ¿Eso va a ser algún tipo de impedimento para acceder a este tipo de bono? No, Jesús, porque el bono tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las familias y no se preocupa en que tenga título de propiedad o que basta con una declaratoria de posesión, ¿no? Que es el caso mayoritario de los hogares, las viviendas. Sí, el requisito importante es que la vivienda haya sido declarada inhabitable, colapsada o destruida, ¿no? Porque se prioriza la integridad. Cuando la vivienda está afectada, ¿no? Se puede recuperar, ¿no? Pero cuando ya está inhabitable, evidentemente no. Tiene que destruir, ¿no? Tiene que destruirse y construir otra después, ¿no? Entonces, y no puede vivir ya la familia ahí. El primer paso fundamental en la línea que tú me preguntabas es el empadronamiento que realizan las municipalidades. Ahí ellos llenan esta ficha, el sistema SIMPAT, que ya lo conocen bien. Estamos acompañando de manera concurrente a las municipalidades y a partir de ese llenado, nosotros ya podemos hacer una verificación en el gabinete, porque también lo que nos exige la ley es que no haya una doble propiedad. O sea, si la familia tiene... Eso es importante. Exactamente. Sucede con el tema de los bonos, que hay un proceso que se da, pero también hay un proceso de corrupción que se presenta. O sea, correcto. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el terremoto de Pisco, donde se entregaban bonos para vivienda y al final los beneficiados no eran los que necesitaban, sino eran los que se aparecieron. Es correcto, Jesús. ¿Cómo se va a hacer ese filtro, no? Por eso la norma es muy exigente en definir pasos y en definir controles, ¿no? La municipalidad nos entrega primero un primer padrón. Nosotros hacemos una verificación con ellos en campo para constatar que efectivamente es la vivienda, es la familia, ¿no? Está inhabitable, cumple con las condiciones. Y después hacemos una verificación en gabinete para verificar si esa familia no tiene doble propiedad, por ejemplo, ¿no? Y después de eso, una vez que ya se empieza a emitir, se emite el bono, ¿no? Hay una verificación posterior, donde nosotros verificamos que efectivamente el bono se esté gastando en el alquiler, ¿no? Como tú bien dices, se pueden producir filtraciones, son recursos públicos, entonces nosotros tenemos la obligación, tanto como nos establece la norma, en salvaguardar eso, ¿no? Y estar permanentemente acompañando para que esto se cumpla. Claro, el éxito de un programa o sobre todo de la entrega de bonos pasa por el tema de la focalización correcta y el constante seguimiento que debe darle la autoridad para que esto realmente tenga o sirva. ¿Cómo está Chiclayo? Mire usted, viceministro, completamente inundada. O sea, ni siquiera estamos hablando de zonas alejadas, estamos hablando de la ciudad. O sea, Chiclayo está completamente abandonada. Increíble que las calles están llenas de agua. ¡Qué bárbaro! O sea, y esto es el mercado mayorista de Chiclayo. Discúlpeme que haga un corte, pero creo que esto es imposible de creer, ¿no? Tendríamos que haber cambiado en los últimos años y no se ha hecho nada. ¿Por qué somos una sociedad tan... o un país tan dispar, ¿no es cierto? Tan contrario, o sea, en constante contradicción, ¿no? No lo entiendo. Pero volviendo al tema del bono, ¿cómo me queda esta reflexión? Pero es que así tendríamos que decirle a la gente que están las cosas. Esto de la focalización lleva además a tener un grupo seguramente medido. ¿Para cuántas personas va a ser el bono? Bueno, hasta ahora, de los reportes que tenemos hasta el momento, que puede ir aumentando por lo que estamos viendo, hay cerca de 6.300. Nosotros es un primer grupo, hemos, digamos, presupuestado eso, ¿no? Pero obviamente si es que esto se va incrementando, se incrementa, nosotros estamos al pendiente para hacer las gestiones con economía y poder cubrir esto. Este es un problema que lo vamos a enfrentar todo el año, que la gente lo sepa. O sea, estamos recién en un proceso de definir, por ejemplo, el fenómeno del niño, pero esto ya es obviamente una condición de niño presente. Y las lluvias en el norte, por ejemplo, van a seguir y van a ser mucho más extremas.
entiendo yo, hasta el mes de julio. Y ahí, entre agosto y septiembre, ya vamos a tener un fenómeno ya presente. Todavía se dicen con condiciones débiles, pero yo ahí no le veo de débil nada. Es correcto, según O sea, los estudios que se han ido presentando, las lluvias van a continuar todavía hasta mayo, abril-mayo, y después es muy probable que exista un fenómeno del Niño a partir de diciembre o enero, según algunos y expertos. según su criterio y seguramente el trabajo que ustedes han hecho, ya hay al menos una idea de lo que se podría hacer. Eso es, el bono podría crecer más allá de los 6.700 personas. Es correcto, es correcto. Esa es una medida, como te decía Jesús, de inmediata reacción para salvaguardar la vida y la integridad de la familia, pero después de ahí tenemos la intervención ya más focalizada en construcción en sitio propio, ¿no? Que son aquellas casas que están en zona no de riesgo, pero que se ha inhabilitado, ¿no? Derrumbado, donde ahí hay otra intervención que tenemos. Y después está los programas de vivienda que también estamos trabajando, ¿no? Que es ubicar suelo nuevo y poder reubicar ahí a la gente que está en zona de riesgo. Posibilidades para que pueda hacer una vivienda Exactamente, exactamente. social. ¿Hace cuánto tiempo que no tenemos un programa de vivienda social? Existe programas de vivienda social, pero están no focalizados. Pero también ¿no? los programas de vivienda muy social, bajo alcance. el hecho de tener la posibilidad de hacer un departamento. Estoy hablando de vivienda social para aquellos que no tienen las mínimas posibilidades, ¿no? Sí, Jesús, lo que hemos hecho importante resaltar es, hoy por hoy en nuestra gestión con la ministra Jania, es buscar la gestión de los recursos, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho es dar el marco legal. Estamos gestionando eso ya con el Congreso y con el MEF para poder utilizar el canon también de los gobiernos regionales y poder complementar con los recursos que tenemos nosotros para los bonos de vivienda, más lo que ellos disponen, ¿no? Y poder de esa manera poder intervenir en programas de vivienda intensivos, justamente en estas zonas, ¿no? Donde, para no tener que lamentar, y poder ubicar a estas personas que están en zona de riesgo no mitigable en zonas seguras con programas de vivienda asequible. Eso imagino yo ya no será, ¿eso también será potestad del Ministerio de Vivienda o ya viene para lo que será la autoridad esta de la infraestructura? No, en la parte de viviendas nos corresponde a nosotros, ¿no? Pero eso es articulado con los gobiernos regionales. Ahí sí quisiera entrar un poquito más en detalle, el tema de la autoridad de la infraestructura, porque claro, cambian algunas cosas, algunos criterios, entonces habrá duplicidad de funciones. No. Tengo que ir a la pausa. Son 9 de la mañana con 29 minutos. Estamos aquí en Hablemos Claro, conversando con el viceministro de Vivienda, Hernán Navarro, sobre todo lo que estamos enfrentando y cuáles son las posibilidades que tenemos para, en cierta manera, mejorar con algunos proyectos que se van dando. Y esperemos que esto alcance. El tema del fenómeno del Niño va a continuar. Este es un año muy complicado y hay que estar informados sobre los bonos que se van a entregar, pero además las acciones que deberíamos también, de las que deberíamos ser partícipes todos. Estamos conversando con el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, y quedó pendiente esta pregunta sobre el tema de la autoridad para la infraestructura y si va a tener algún tipo de duplicidad de funciones con el Ministerio de Vivienda y Construcción. En absoluto, Jesús, una de las partes más importantes de un proyecto cuando se ejecuta es ver y definir quién va a ser la unidad ejecutora, cuál va a ser el alcance, ¿no? Y no se produce eso de duplicidad porque eso está penado por ley, no se puede gastar doblemente recursos públicos en una intervención, ¿no? Y además es importante resaltar, Jesús, que el rol que juega el Ministerio de Vivienda hoy por hoy en el marco de sus funciones no es desarrollar actividades o proyectos de mitigación, ¿no? El rol fundamental que tiene hoy por hoy el Ministerio es estas acciones que ya venimos haciendo, ¿no? Por el liderazgo de nuestra ministra, que es limpiar los cauces, ¿no? Limpiar sobre todo las zonas urbanas ya inundadas, ¿no? Absorber el agua, ¿no? Y apoyar en esa diligencia a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Claro, esa es competencia de los gobiernos regionales, las obras de mitigación, sí. Para eso tienen un presupuesto. Yo escucho a muchas personas decir, el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Discúlpenme, pero hay algo que se llama regionalización y que ustedes también han olvidado. Ustedes, a quien tendrían que exigir algún tipo de respuesta rápida es a el gobernador regional que han elegido, al alcalde que también han elegido, ¿no? Porque claro, o sea, para evitar justamente el centralismo es que se creó este modelo. Yo entiendo que es un modelo fracasado que tendría que cambiar porque lo que hemos visto es un sistema corrupto, ¿no? Pero habría que aclarar también las cosas, o sea, poner los puntos sobre las íes. ¿A quién le vas a reclamar? Ya no es potestad del gobierno central algunas cosas. Eso pasa por exigirle a tu gobernador regional que haga, que ejecute, que utilice el presupuesto, que tenga mejores técnicos, que se junte con la mejor gente para poder analizar cuál es el contexto o el panorama de tu ciudad, ¿no? Cuáles son los principales problemas. Ahí también hay un error que cometemos. Sí, Jesús, y además es un tema súper importante lo que tú señalas, esta necesidad de articular, ¿no? Dentro de las funciones, por ejemplo, las municipalidades tienen la función de aprobar
su plan de desarrollo urbano. Y en este contexto es Todos los sumamente años. importante. No, lo aprueban una vez y de ahí lo actualizan. Lo aprueban vía ordenanza. ¿Qué es el plan de desarrollo urbano? Es un instrumento de planificación territorial, que lo que hace es identificar las zonas de riesgo no mitigable, por ejemplo, ¿no? Y en función a eso, emitir licencias. No se pueden emitir licencias en las municipalidades cuando la zona de riesgo no mitigable, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla la expansión urbana? ¿Dónde es que se deben focalizar los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo en algunos casos ya de los planes de desarrollo urbano, digamos, elaborados, pero faltan las aprobaciones y la implementación de estos planes. Ese instrumento está normado según la ley orgánica de aprobación de las municipalidades provinciales, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo, más aún en estos contextos, que esos puedan estar aprobados. ¿Y esos planes de desarrollo urbano, ustedes tienen acceso a ellos? ¿Se hacen constantemente o se están en el olvido? No, nosotros tuvimos un esfuerzo del Ministerio de Vivienda en su oportunidad, porque yo antes de viceministro y hace unos años fui director general de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda. Y una de las cosas que se generaron fue desarrollar planes de desarrollo urbano, ¿no? En muchas de estas zonas, muchos de ellos están aprobados, se tiene un sistema que se llama el Geovivienda, Geoplan, donde ahí se cuenta con toda la información producto de estos planes, ¿no? De las zonas de riesgo no mitigable, de suelo para desarrollar proyectos, ¿no? Pero estos planes tienen sentido cuando tienen aprobación de parte de las municipalidades. En muchos casos se han aprobado, pero faltan algunas por aprobar, por ejemplo, ¿no? En el caso de Piura, por ejemplo, falta que la Municipalidad Provincial de Piura apruebe ese plan, es importantísimo, ¿no? Y después de la aprobación viene la implementación. ¿Qué significa la implementación? Una serie de ordenanzas declarando zonas de riesgo no mitigable, por A ejemplo. ver, no entiendo, que en Piura hay un plan de desarrollo urbano, pero no está aprobado por la municipalidad hasta este momento. Falta actualizar, que ellos lo revisen, lo actualicen y lo puedan aprobar. Ya, pero eso no tendría que ser para ellos una prioridad, para evitarse justamente lo que estamos viendo. Es importantísimo. El alcalde, conversábamos hace unos instantes con el alcalde de Piura y él nos decía que, por ejemplo, para él una de las soluciones de hace mucho tiempo era construir, hacer que, el río Piura, que es uno de los más grandes, y además cruza toda la ciudad, ¿no? Llegue al mar. Eso está dentro de su plan de desarrollo Justamente urbano, ¿no? eso es lo que tendría que estar en el plan de desarrollo urbano. Si el plan de desarrollo urbano que hoy por hoy dispone no cuenta con eso, él tiene la facultad de actualizar los alcances, ¿no? Porque al final ellos son los que aprueban, pero lo importante es que se apruebe. Porque el plan lo que hace es definir las zonificaciones y todas estas proyectos de Pero ya intervención. pasaron más de 5 años pues, con el fenómeno del Niño pasado, o sea, el 2017, ¿me equivoco? Yo me estoy confundiendo con el sismo en Pisco, el terremoto en Pisco de 2007, ¿no? El 2017, fenómeno del Niño en el norte. O sea, ¿eso tendría que haber sido prioridad? Es importante, Jesús, recordar que las autoridades locales recién tienen 3 meses. No, si yo me lo falla sé, la memoria, pero ¿no? los que lo sucedieron, ¿no? O sea, tendría que haber sido prioridad de quienes estuvieron antes. Si ¿no? usted me pregunta qué es prioritario, entre las cosas, eso es prioritario, por ejemplo, ¿no? Puede tener ese instrumento de planificación actualizado, ¿no? Y aprobado, implementado. Es fundamental, ¿no? Esa es la labor principal, o una de las labores principales del ordenamiento territorial que tienen las municipalidades provinciales, ¿no? Sin duda. Hay cosas que no se entienden, la verdad. O sea, tiempo es tiempo, ¿no? O sea, hay que ir en contra del tiempo. Desde el lado del Ministerio de Vivienda, como ente rector, nosotros somos ente rector en dar el pauteo de estos temas de planificación, estamos siempre a disposición de las municipalidades provinciales para poder contribuir a que esto se gestione y se apruebe. Bueno, ojalá se dé, ¿no? Ahora yo no sé qué tanto ayudará en eso también la Autoridad Nacional de Infraestructura. Bueno, el sentido de la Autoridad Nacional de Infraestructura es ejecutar proyectos de mitigación, de prevención, ¿no? Y ese es el nuevo enfoque que se está. Entiendo veo que además va a ser un enfoque más integral, porque va a ayudar, por ejemplo, en la construcción de colegios, ¿no? La construcción de obras mucho más grandes, como el tema de las carreteras o los puentes, ¿no? Que se han visto afectados durante Es correcto, Jesús. Eso es lo que se necesita, un enfoque integral. Un enfoque integral para que la solución... Vamos a ver si funciona, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, antes de que terminemos, ¿qué pasó con la señora Rosemary Cornejo Valdivia? Si tiene alguna idea de por qué se ha alejado de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y por qué ella sale diciendo de que hubo ahí un problema de coordinación con los otros ministerios? La verdad, Jesús, no quisiera tocar eso, desconozco esa parte de detalle. Nosotros estamos enfocados en nuestro sector, en vivienda. Pero es que llama la atención que un funcionario tan importante, sobre todo en esta crisis, se vaya, ¿no? Lo importante, Jesús, es el nuevo enfoque, ¿no? Al margen de las personas hay una nueva institución y de inmediato se está gestionando una nueva autoridad. ¿No? Este nuevo enfoque para atender el problema que ahora se está empezando, porque esto ya empieza una nueva reconstrucción, también va a tener este modelo de gobierno a gobierno, que justamente también ha sido ampliamente criticado
por su poca efectividad, como lo hemos visto. El nuevo enfoque tiene no solamente la prevención, como te digo, como prioridad, sino también el identificar mecanismos alternativos de ejecución, ¿no? No la obra pública tradicional, gobierno a gobierno, sino alternativos, pero con una mirada integral, ¿no? Identificar, aprender justamente los errores. Si la modalidad de gobierno a gobierno falló, ¿en qué ha fallado? ¿No? Y corregir eso para no volver a repetir los errores. Bien. Bien, viceministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo que sí quisiera saber es desde cuándo se van a entregar estos bonos, el bono por emergencia de arrendamiento de 500 soles durante 2 años para las familias que han perdido su vivienda producto de estas lluvias que van a continuar. Hasta el momento están enfocados en 6.300 familias, pero esto podría incrementarse dependiendo cómo se vayan dando las cosas en los próximos meses. ¿Cuándo empieza la entrega? Comentar que ya estamos en la 9ª convocatoria de RM, resolución ministerial, que es uno de los pagos. Hoy ya se ha publicado la 8ª y la 9ª, ¿no? La resolución ministerial es importante porque es ya la cuantificación, ¿no? Y de cuántos bonos hay, ¿no? Y cuántos, en qué lugar sobre todo. Y al día siguiente se publica en la municipalidad, en el Fondo de Vivienda, en la página web del Ministerio, cuáles son las personas que han accedido a este bono con su DNI. Y a partir de ahí las personas tienen hasta 10 días hábiles para poder encontrar un espacio, un lugar para alquilar, ¿no? Ya estamos en la 9ª convocatoria, como te comento, y conforme nos vayan llegando y vayamos sacando, vamos a seguir ¿Eso significa que ya se han entregado algunos bonos? ¿O todavía no? Estamos esta semana que viene, justamente empezamos ya las primeras entregas. Ok, ¿para cuántos en principio? Tenemos como 206 hasta ahora. Hasta este momento. Sí. Bueno, son para 6.000 personas, o sea que el espectro es bastante amplio. Es correcto. Y yo creo que va a ser mucho más. La verdad, trato de tomarme esto con calma, pero así de dramáticas están las cosas, ¿no? Por muchos aspectos que deberían mejorar. Muchas gracias, viceministro. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Muy bien, el viceministro Hernán Navarro estuvo con nosotros aquí en Exitosa dando cuenta de lo que está pasando y qué es lo que podría pasar también.